ese esquema le va a servir también cuando veamos tercera categoría, y ahí un poco se complican más las cosas porque hay que ver otra terminología, ¿no?, que vamos a usar. Entonces, eso es en el caso de renta de primera categoría. En el caso de renta de primera categoría tenemos arrendamiento, que es eso, ¿no? Evaluar la renta la renta neta por el 6.25%, tendremos el valor del impuesto. En el subarrendamiento, ¿cómo hallamos la renta neta? Claro, o sea, se supone que yo estoy pagando un alquiler y también estoy cobrando un alquiler. Esa es la diferencia, ¿cierto? Después tenemos la renta presunta, que es el equivalente a la renta fija. ¿Por qué renta presunta? Porque yo presumo que el bien estuvo ocupado. Que también, ¿qué tiene, puedes argumentar en contra? Tiene prueba en contra, ¿no es cierto? Lo que hemos conversado. Por los recibos de servicios, por ello podría demostrar que no hay una renta presunta para ese inmueble, ¿no? Entonces, por favor, dejemos en claro esos términos para que podamos seguir avanzando, ¿no? Porque en la parte de liquidación de impuestos ya vamos a ver ya el ejemplo que está en la cartilla, pero que tiene vinculado a eso, ¿no? En rentas de segunda categoría, ahí que tenemos ganancias de capital. ¿Cuándo se entiende que es una ganancia de capital? Cuando hay la venta de bienes que no son normalmente sujetos de esa operación en el curso normal de la empresa, ¿cierto? Entonces, ahí habíamos hablado que involucraba acciones, participaciones, regalías, derechos, ¿no? Y por otro lado, también involucraba lo que es la venta de inmuebles tipo casas, ¿no? Entonces, ahí dividen las dos cosas. En la renta de segunda categoría hay dos grandes divisiones: lo que es venta de inmuebles y lo que es la venta de valores, entre comillas valores, ¿no? Entonces decíamos que en el caso de la venta de inmuebles, el pago era de qué carácter, era definitivo y cancelatorio. O sea, si yo en el año solamente había hecho una operación referida a la venta de inmuebles y había cancelado, ¿qué porcentaje? Mi 5%, ya no había nada más que hacer, no había que declarar nada. En cambio, si había trabajado sobre operaciones del artículo 2, el inciso A de la ley de impuesto a la renta, que habla de acciones, participaciones, sí estaba obligado a presentar la declaración, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, veamos primero el lado de la casa de habitación, que ahí es donde hay una observación también súper pertinente de uno de sus compañeros, ¿no? Cuando hablamos de la casa de habitación, dijimos que solamente estaba anexo de, en primer lugar, ¿qué tenía que cumplir? ¿Qué decía adquirida posterior a qué fecha? Claro, o sea, si fue adquirida, pasó a la propiedad a partir de 2004, ¿qué significa? Que puede ser que sea grabado, porque después tiene que cumplir otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que no sea casa habitación. Entonces ahí nos vamos al análisis. ¿Qué cosa es casa habitación? Cuando tenemos la posesión, la propiedad, ¿cuánto tiempo? Más por 2 años, ¿no? Más 2 años. Entonces, en ese momento, recién se convierte en casa habitación. ¿Ustedes han mucho frío? ¿Sí? Hay unos que se han dormido creo por frío y otros que se han dormido. Por eso. Bájalo un poco, ¿no puedes bajar un poco más? Sí, se reparo, ¿eh? Apaga. La voy a apagar mejor para que no. Se acabó la pila de control remoto. Se remontaron.
bueno, ahorita no trae el ordenador para ver. En todo caso, como les repetíamos, vemos el tema de la casa habitación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el requisito? Más de 2 años, ¿no es cierto? En una correcta diligencia que han hecho sus compañeros, y que yo mencioné que cuando el propietario de la casa era un no domiciliado, debería tener 30% como tasa irrefutable. Es cierto, me han hecho una observación respecto a un informe de la Nacional Jurídica, donde la Nacional Jurídica se pronuncia, ojo, veamos los temas así, la Administración Tributaria hace interpretaciones de normas a través de los informes que emite hacia las entidades que lo solicitan. De repente, la entidad puede o no aceptar el criterio, pero para nosotros sí es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese informe señala de que un extranjero puede tener una casa habitación en Perú y por lo tanto no lo grabaría siempre y cuando siguiese cumpliendo el parámetro de los 2 años. Igualmente tendría que cumplir con todo eso. ¿Por qué? Porque dicen que la norma no discrimina al extranjero del residente peruano, ¿no? Entonces, tenemos que remitirnos a lo mejor. El concepto se basa entonces ya no de quién es el titular, si es no domiciliado, sino finalmente lo que tenemos que analizar básicamente es la casa habitación, ¿no? Entonces tengamos siempre en cuenta eso. Ahora, en segunda categoría, ¿qué más teníamos ahí visto? Veíamos el tema del condominio, ¿no? Que si uno de los dueños del condominio vivía en la habitación, en la casa habitación, no había renta fija, no había esa primera categoría. Entonces, ahora vamos al siguiente paso. ¿Cuál es? Ver los que son en el artículo 2, inciso A. Esas operaciones sí tienen que ser sujetas a una declaración y análisis, ¿no? ¿Por qué lo habíamos visto? Porque estamos tomando en cuenta el valor de la acción versus el costo computable, ¿no? Entonces, en ese tipo de operaciones que también lo vamos a ver en el transcurso de la presentación, ahí sí tenemos que hacer un análisis y pagar en función de lo que salga el resultado de la renta neta. Después pasamos a las rentas de cuarta categoría. ¿Qué tenían de peculiar las rentas de cuarta categoría? Que son rentas de trabajo, ¿no es cierto? Y ¿qué vinculan? El arte, oficio, profesión que ejercen, ¿no? ¿Cuál es el descuento en rentas de cuarta categoría? 20% también, ¿no es cierto? Las 7 UITs, que vamos a ver ahora, solamente es para cuarta y quinta categoría en conjunto. Entonces, nuevamente repito, entre primera, segunda y cuarta categoría siempre el flat va a ser 20%.